Capítulo 11. Mente y medicina. ¿Quién le enseñó todo eso, doctor? La respuesta fue instantánea. El sufrimiento. Albert Camus, La peste. Un leve dolor en la ingle me llevó a consultar al médico. No parecía haber nada anormal hasta que miró los resultados de un análisis de orina. La misma tenía restos de sangre. Quiero que vaya al hospital y se haga algunas pruebas de funcionamiento del riñón. Citología, dijo en tono formal. No sé qué dijo a continuación. Mi mente quedó paralizada al oír la palabra citología. Cáncer. Recuerdo vagamente que me explicó dónde y cuándo hacerme los análisis. Eran instrucciones sumamente sencillas, pero tuve que pedirle que me las repitiera 3 o 4 veces. Citología. Mi mente no podía dejar la palabra de lado. Su sola mención me hacía sentir como si me hubieran asaltado en la puerta misma de mi casa. ¿Por qué tuve que reaccionar tan exageradamente? Mi médico solo estaba actuando concienzuda y completamente, controlando las ramas del árbol de decisión que representa un diagnóstico. Existía una remota posibilidad de que el problema fuera el cáncer, pero este análisis racional estaba fuera de lugar en ese momento. En el reino de la enfermedad, las emociones son soberanas y el temor es un pensamiento dominante. Podemos ser tan emocionalmente frágiles mientras estamos enfermos, porque nuestro bienestar mental se basa en parte en la ilusión de la invulnerabilidad. La enfermedad, sobre todo una enfermedad grave, hace estallar esa ilusión, atacando la premisa de que nuestro mundo privado está a salvo y seguro. De pronto nos sentimos débiles, impotentes y vulnerables. El problema surge cuando el personal médico pasa por alto la forma en que los pacientes reaccionan a nivel emocional, incluso mientras se ocupan de su estado físico. Este descuido por la realidad emocional de la enfermedad deja de lado un conjunto creciente de pruebas que demuestran que los estados emocionales de las personas pueden jugar a veces un papel significativo en su vulnerabilidad ante la enfermedad y en el curso de su recuperación. Los cuidados médicos modernos a menudo carecen de inteligencia emocional. Para el paciente, cualquier encuentro con una enfermera o un médico puede ser una oportunidad para obtener información, consuelo y tranquilidad, y si se maneja inadecuadamente, una invitación a la desesperación. Pero con demasiada frecuencia, quienes se ocupan de los cuidados médicos actúan con precipitación o son indiferentes a la aflicción del paciente. Por supuesto, existen enfermeras y médicos compasivos que se ocupan de tranquilizar e informar, además de administrar medicamentos, pero existe una tendencia a un universo profesional en el que los imperativos institucionales pueden hacer que el personal médico pase por alto la vulnerabilidad del paciente o se sienta demasiado presionado para hacer algo por él. Debido a que las crudas realidades del sistema médico están cada vez más reguladas por los contadores, las cosas parecen empeorar día a día. Más allá del argumento humanitario de que los médicos deben mostrar preocupación además de ofrecer una cura, existen otras razones apremiantes para considerar la realidad psicológica y social de los pacientes como algo que pertenece al reino médico en lugar de estar separado del mismo. En la actualidad, se puede afirmar que existe un margen de eficacia médica, tanto en la prevención como en el tratamiento, que puede lograrse tratando el estado emocional de las personas junto con su estado físico. Por supuesto, no todos los casos ni en todos los estados, pero sí observamos los datos de centenares y centenares de casos. Existe en general en promedio un aumento suficiente de las prestaciones médicas como para inferir que una intervención emocional debería ser una parte corriente de la atención médica de todas las enfermedades graves. Históricamente, la medicina en la sociedad moderna ha definido su misión en términos de curación de la patología, disease, el trastorno médico, mientras pasaba por alto la enfermedad, illness, la experiencia que el paciente tiene al mal que lo aqueja. Al adherir a esta visión de su problema, los pacientes se unen a la muda conspiración que deja de lado la forma en que reaccionan a nivel emocional a sus problemas médicos, o que hace caso omiso de estas reacciones por considerarlas inoportunas para el desarrollo del problema mismo. Esta actitud se ve reforzada por un modelo médico que desdeña por completo la idea de que la mente influye en el organismo de una forma fundamental. Sin embargo, existe una ideología igualmente improductiva en sentido opuesto, la noción de que la gente pueda curarse sola, incluso de la enfermedad más dañina, simplemente haciendo lo posible para sentirse feliz o pensando de forma positiva, o que en cierto modo son los culpables de haber contraído la enfermedad. El resultado de esta actitud que todo lo cura ha sido crear una extendida confusión y equívoco acerca del grado en que la enfermedad puede quedar afectada por la mente, y tal vez lo peor, a veces hacer sentir a la gente culpable por padecer una enfermedad, como si eso fuera una señal de algún desliz moral o una indignidad espiritual. La verdad se encuentra en algún punto entre estos dos extremos. Al seleccionar los datos científicos, mi intención es aclarar las contradicciones y reemplazar los disparates con una comprensión más clara del grado en que nuestras emociones y la inteligencia emocional intervienen en la salud y la enfermedad. La mente del cuerpo. ¿Cómo influyen las emociones en la salud? En 1974, un descubrimiento realizado en un laboratorio de la Facultad de Medicina y Odontología de la
Universidad de Rochester, reescribió el mapa biológico del organismo. El psicólogo Robert Adler descubrió que el sistema inmunológico, al igual que el cerebro, podía aprender. Su conclusión causó gran impacto. Al saber predominante en medicina había sido que solo el cerebro y el sistema nervioso central podían responder a la experiencia cambiando su manera de comportarse. El descubrimiento de Adler llevó a la investigación de lo que resulta ser una infinidad de modos en que el sistema nervioso central y el sistema inmunológico se comunican, sendas biológicas que hacen que la mente, las emociones y el cuerpo no estén separados, sino íntimamente relacionados. En su experimento se había proporcionado a ratas blancas un medicamento que suprimía artificialmente la cantidad de células T, las que combaten la enfermedad, que circulaban en su sangre. Cada vez que recibían el medicamento, lo ingerían con agua endulcorada con sacarina. Pero Adler descubrió que si administraba a las ratas únicamente agua con sacarina, sin el medicamento supresor, aún así se producía una disminución en el recuento de células T, hasta el punto de que algunas de las ratas empezaron a enfermar y a morir. Su sistema inmunológico había aprendido a suprimir las células T en respuesta al agua edulcorada. Según la comprensión científica de este momento, esto no debería haber sucedido. El sistema inmunológico es el cerebro del organismo, como dice el neurólogo Francisco Varela de la École Polytechnique de París, al definir la noción que el organismo tiene de sí mismo, de lo que le pertenece y de lo que no le pertenece. Las células del sistema inmunológico se desplazan en el torrente sanguíneo por todo el organismo, poniendo prácticamente en contacto a todas las otras células. Al encontrar células que reconocen, las dejan en paz. Cuando encuentran las células a las que no reconocen, atacan. El ataque nos defiende contra los virus, las bacterias y el cáncer. O si las células del sistema inmunológico no logran reconocer algunas de las células del propio organismo, crean una enfermedad autoinmune como la alergia o el lupus. Hasta el día en el que Adler hizo su inesperado descubrimiento, todos los anatomistas, todos los médicos y todos los biólogos creían que el cerebro, con las extensiones que posee en todo el cuerpo, gracias al sistema nervioso central y al sistema inmunológico, eran entidades separadas y que ninguna de ellas era capaz de influir en el funcionamiento de la otra. No existía ninguna vía que pudiera conectar los centros del cerebro que controlaban lo que la rata probaba con las zonas de la médula que fabricaban las células T. Al menos eso era lo que se creyó durante un siglo. Desde entonces, el modesto descubrimiento de Adler ha obligado a echar una nueva mirada a los vínculos que existen entre el sistema inmunológico y el sistema nervioso central. El campo que estudia esto, la psiconeuroinmunología o PNI, es en la actualidad un pionero en la ciencia médica. Su nombre mismo reconoce las relaciones psico o mente, neuro, que se refiere al sistema neuroendocrino, que incluye el sistema nervioso y los sistemas hormonales, e inmunología, que se refiere al sistema inmunológico. Una red de investigadores está descubriendo que los mensajeros químicos que operan más ampliamente en el cerebro y en el sistema inmunológico son aquellos que son más densos en las zonas nerviosas, que regulan la emoción. Algunas de las pruebas más patentes de una vía física directa que permite que las emociones afecten al sistema inmunológico son las que han aportado David Felten, un colega de Adler. Felten comenzó notando que las emociones ejercen un efecto poderoso en el sistema nervioso autónomo, que regula todo, desde cuánta insulina se segrega hasta los niveles de presión sanguínea. Felten, trabajando con su esposa Susan y otros colegas, detectó un punto de reunión en donde el sistema nervioso autónomo se comunica directamente con los linfocitos y los macrófagos, células del sistema inmunológico. En estudios realizados con microscopio electrónico se descubrieron contactos semejantes a la sinapsis, en que las terminales nerviosas del sistema autónomo tienen terminaciones que se apoyan directamente en estas células inmunológicas. Este contacto físico permite que las células nerviosas liberen neurotransmisores para regular las células inmunológicas. En efecto, estas envían y reciben señales. El descubrimiento es revolucionario. Nadie había imaginado que las células inmunológicas podían ser blanco de los mensajes enviados desde los nervios. Para probar lo importante que eran estas terminaciones nerviosas en el funcionamiento del sistema inmunológico, Felten fue un paso más allá. En experimento con animales, eliminó algunos nervios de los ganglios linfáticos y del vaso, donde se almacenan o se elaboran las células inmunológicas, y luego utilizó los virus para desafiar al sistema inmunológico. El resultado fue una marcada disminución de la respuesta inmunológica del virus. Su conclusión es que sin esas terminaciones nerviosas, el sistema inmunológico sencillamente no responde como debería al desafío de las bacterias o los virus invasores. En resumen, el sistema nervioso no solo se conecta con el sistema inmunológico, sino que es esencial para la función inmunológica adecuada. Otra vía clave que relaciona las emociones y el sistema inmunológico es la influencia de las hormonas que se liberan con el estrés. Las catecolaminas, epinefrina y norepinefrina, también conocidas como adrenalina y noradrenalina, el cortisol y la prolactina, y los opiáceos naturales betaendorfina y encefalina, se liberan durante el aumento del estrés. Cada una ejerce un poderoso impacto en las células inmunológicas. Mientras las relaciones son complejas, la principal influencia es que mientras estas hormonas aumentan en todo el organismo, la función de las células inmunológicas
inmunológicas se ve obstaculizada. El estrés anula la resistencia inmunológica, al menos de una forma pasajera. Supuestamente en una conversación de energía que da prioridad a la emergencia más inmediata, que es una mayor presión para la supervivencia, pero si el estrés es constante e intenso, esta anulación puede volverse duradera. Otra vía clave que relaciona las emociones y el sistema inmunológico es la influencia de las hormonas que se liberan con el estrés. Las catecolaminas, epinefrina y norepinefrina, también conocidas como adrenalina y noradrenalina, el cortisol y la prolactina y los opiáceos naturales beta-endorfina y encefalina se liberan durante el aumento del estrés. Cada una ejerce un poderoso impacto en las células inmunológicas. Mientras las relaciones son complejas, la principal influencia es que mientras estas hormonas aumentan en todo el organismo, la función de estas células inmunológicas se ve obstaculizada. El estrés anula la resistencia inmunológica, al menos de una forma pasajera, supuestamente en una conservación de energía que da prioridad a la emergencia más inmediata, que es una mayor presión para la supervivencia. Pero si el estrés es constante e intenso, esta anulación puede volverse duradera. Los microbiólogos y otros científicos descubren cada vez más conexiones entre el cerebro y los sistemas cardiovasculares e inmunológicos, aunque primero tuvieron que aceptar la noción en otros tiempos radical que existen. Emociones negativas. Los datos clínicos. A pesar de estas pruebas, muchos médicos o la mayoría de ellos siguen siendo escépticos en cuanto a que las emociones tengan alguna importancia clínica. Uno de los motivos es que aunque en muchos estudios han descubierto que las emociones negativas y el estrés debilitan la eficacia de las diversas células inmunológicas, no siempre queda claro que el alcance de estos cambios es lo suficientemente amplio para tener importancia médica. Aún así, cada vez son más los médicos que reconocen el lugar que las emociones tienen en la medicina. Por ejemplo, el Dr. Kamran Neustat, eminente ginecólogo laparoscópico de la Universidad de Stanford, dice: si alguien que debe someterse a una operación me dice que ese día siente pánico y no quiere pasar por ella, cancelo la intervención. Y explica: cualquier cirujano sabe que las personas que están muy asustadas tienen problemas durante la operación, sufren hemorragias abundantes y más infecciones y complicaciones. Tardan más tiempo en recuperarse. Es mucho mejor si están serenas. La razón es evidente. El pánico y la ansiedad elevan la presión sanguínea y las venas dilatadas por la presión sangran más abundantemente. Cuando el cirujano practica la incisión con el bisturí, la hemorragia excesiva es una de las complicaciones quirúrgicas más molestas y a veces pueden provocar la muerte. Más allá de estas anécdotas médicas, las pruebas de la importancia clínica de las emociones han ido aumentando incesantemente. Tal vez los datos más evidentes de la importancia médica de la emoción surgen de un análisis que combinan resultados de 101 estudios en un solo más amplio de varios miles de hombres y mujeres. El estudio confirma que las emociones perturbadoras son malas para la salud hasta cierto punto. Se descubrió que las personas que experimentan ansiedad crónica, prolongados periodos de tristeza y pesimismo, tensión continua o hostilidad incesante, cinismo o suspicacia implacables, tienen el doble de riesgo de contraer una enfermedad, incluidas asma, artritis, dolores de cabeza, úlceras pépticas y problemas cardíacos, cada una de ellas representativa de categoría amplias de enfermedad. Esta magnitud hace que las emociones perturbadoras sean un factor de riesgo tan dañino como lo son, por ejemplo, el hábito de fumar o el colesterol elevado para los problemas cardíacos, en otras palabras, una importante amenaza a la salud. Por supuesto, este es un vínculo estadístico de carácter general y en modo alguno indica que todos aquellos que tengan estos sentimientos crónicos serán presas más fáciles de la enfermedad, pero hay muchas más pruebas del papel importante de la emoción en la enfermedad que las que brinda este estudio de estudios. Si hacemos un análisis más detallado de los datos acerca de emociones específicas, sobre todo las tres más importantes, la ira, la ansiedad y la depresión, quedan más claras algunas formas específicas en que los sentimientos tienen importancia médica, aunque los mecanismos biológicos mediante los que estas emociones ejercen su efecto aún deben ser comprendidos. Cuando la ira es suicida. Un tiempo atrás, dijo el hombre, un golpe en el costado de su coche hizo que el viaje resultara inútil y frustrante. Después de infinidad de trámites con la compañía de seguros y de recorrer talleres mecánicos que lo único que hacían era seguir estropeándolo, él aún debía $800 y ni siquiera era culpa suya. Estaba tan harto que cada vez que subía al coche se sentía abrumado por el disgusto. Finalmente, frustrado, lo vendió. Años más tarde, los recuerdos aún hacen que el hombre quede pálido a causa de la furia. Este amargo recuerdo fue provocado deliberadamente como parte de un estudio sobre la ira llevado a cabo con pacientes cardíacos en la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford. Todos los pacientes que participaban en el estudio habían sufrido al menos un ataque cardíaco, igual que este hombre resentido, y la pregunta era si la ira podía tener algún impacto significativo en su función cardíaca. El efecto resultó sorprendente. Mientras los pacientes recordaban episodios que los hacía sentirse furiosos, la eficacia del bombeo de su corazón descendía un 5%. Algunos de los pacientes revelaron una disminución del 7% o más en eficacia
eficacia del bombeo. Una escala de los cardiólogos consideran señal de isquemia miocardíaca un peligroso descenso del flujo sanguíneo al corazón mismo. La disminución de la eficacia del bombeo no se observó cuando otros sentimientos perturbadores como la ansiedad ni durante el esfuerzo físico. La ira parece ser la emoción que más daño causó al corazón. Al recordar el incidente perturbador, los pacientes dijeron que solo estaban la mitad de enfurecidos de lo que habían estado mientras aquel hecho sucedía, con lo que sugerían que su corazón se habría visto aún más obstaculizado durante el momento de ira real. Este descubrimiento forma parte de una red más amplia de pruebas que surge de diversos estudios que señalan el poder de la ira para dañar. No ha prosperado la antigua idea de que una personalidad de tipo apresurada y de alta presión tiene más riesgos de sufrir una enfermedad cardíaca, pero de esa teoría fracasada ha surgido un nuevo descubrimiento. Es la hostilidad lo que pone en situación de riesgo a la gente. Gran parte de los datos sobre la hostilidad ha surgido de la investigación llevada a cabo por el Dr. Redford Williams en la Duke University. Por ejemplo, Williams descubrió que esos médicos que habían obtenido los puntajes más elevados en un test de hostilidad cuando todavía se encontraban en la facultad de medicina tenían 7 veces más probabilidades de haber muerto a los 50 años que aquellos que tenían bajo puntaje. La tendencia a la ira era un pronosticador más certero de jóvenes agonizantes que otros factores de riesgos tales como el hábito de fumar, la presión sanguínea elevada o el alto nivel de colesterol. Y los descubrimientos hechos por un colega del Dr. John Berford de la Universidad de California del Norte mostraron que en los pacientes cardíacos sometidos a la angiografía, en los que se insertaba un tubo en la arteria coronaria para medir las lesiones, el puntaje de un test de hostilidad está relacionado con el alcance y la gravedad de la enfermedad de la arteria coronaria. Por supuesto, nadie está diciendo que la ira por sí sola provoque una enfermedad en la arteria coronaria, solo es uno de varios factores interactivos. Como me explicó Peter Kaufman, jefe en funciones de la Behavioral Medicine Branch del National Heart, Lung and Blood Institute, aún no podemos decidir si la ira y la hostilidad juegan un papel causal en el desarrollo temprano de la enfermedad de la arteria coronaria, o si esta intensifica el problema una vez que la enfermedad cardíaca ha comenzado, o si ocurren ambas cosas. Pero tenemos el caso de un joven de 20 años que se enfurece repetidas veces. Cada episodio de ira añade una tensión adicional al corazón, aumentando su ritmo cardíaco y su presión sanguínea. Cuando eso se repite una y otra vez, puede causar un daño, sobre todo debido a que la turbulencia con la que la sangre fluye a través de la arteria coronaria con cada latido puede provocar microdesgarramientos en los vasos, donde se desarrolla la placa. Si su ritmo cardíaco es más rápido y su presión sanguínea más elevada, porque usted está furioso habitualmente, superados los 30 años, eso puede conducir a una formación más rápida de placa y así producirse la enfermedad de la arteria coronaria. Una vez que se desarrolla la enfermedad cardíaca, los mecanismos disparados por la ira afectan la eficacia misma del corazón como bomba, tal como se demostró en el estudio de los recuerdos aireados de los pacientes cardíacos. La consecuencia es que la ira resulta especialmente letal en aquellos que ya padecen la enfermedad cardíaca. Por ejemplo, un estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford, llevado a cabo con 1,012 hombres y mujeres que habían sufrido el primer ataque cardíaco y de quienes se hizo un seguimiento durante 8 años, demostró que los hombres que eran más agresivos y hostiles al principio padecían el más elevado índice de segundos ataques cardíacos. Hubo resultados similares en un estudio de la Facultad de Medicina de Yale, realizado con 929 hombres que habían sobrevivido al ataque cardíaco y de quienes se hizo un seguimiento durante 10 años. Aquellos que fueron catalogados como personas que se enfurecen fácilmente tenían 3 veces más probabilidades de morir por paro cardíaco que aquellas que tenían un temperamento más sereno. Si también tenían elevados niveles de colesterol, el riesgo añadido por la ira era 5 veces más alto. Los investigadores de Yale señalaron que puede no ser la ira sola la que aumenta el riesgo de muerte por enfermedad cardíaca, sino más bien la intensa emocionalidad negativa de cualquier clase que envía regularmente a todo el organismo ataques hormonales causados por el estrés. Pero en general, los vínculos científicos más fuertes entre emociones y enfermedad cardíaca son los que existen con la ira. Un estudio de la Facultad de Medicina de Harvard pidió a más de 1,500 hombres y mujeres que habían sufrido un ataque cardíaco que describieran su estado emocional en las horas anteriores al mismo. El hecho de estar furiosos duplicó con creces el riesgo de paro cardíaco en personas que ya sufrían enfermedad cardíaca. El riesgo elevado se prolongaba durante unas 2 horas después de provocada la ira. Estos descubrimientos no significan que debería intentar suprimir la ira cuando esta es adecuada. En efecto, existen pruebas de que tratar de suprimir completamente tales sentimientos en el calor del momento hace que aumente la agitación del cuerpo y que pueda aumentar la presión sanguínea. Por otra parte, como vimos en el capítulo 5, el efecto de ventilar la ira en cada ocasión sencillamente es alimentarla, convirtiéndola en una respuesta más probable a cualquier situación fastidiosa. Williams resuelve esta paradoja al llegar a la conclusión de que el hecho de que la ira se exprese o no resulta menos importante que el hecho de saber si es crónica o no. Una muestra ocasional de hostilidad no es peligrosa para la salud. El
problema surge cuando la hostilidad se vuelve tan constante que define un estilo personal antagonista, un estilo marcado por repetidos sentimientos de desconfianza y cinismo por la tendencia a los comentarios desdeñosos y a los desprecios, así como a arranques temperamentales y ataques de ira más evidentes. La noticia esperanzadora es que la ira crónica no es necesariamente una sentencia de muerte. La hostilidad es un hábito que puede modificarse. Un grupo de pacientes cardíacos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford participó en un programa destinado a ayudarlos a suavizar las actitudes que les provocaban mal humor. Este entrenamiento del control de la ira dio como resultado un 44% menos del índice de un segundo ataque cardíaco en aquellos que no habían intentado cambiar su hostilidad. Un programa diseñado por Williams había tenido resultados igualmente beneficiosos, al igual que el programa de Stanford. Este enseñaba los elementos básicos de la inteligencia emocional, sobre todo el tener conciencia de la ira cuando ésta empieza a producirse, la habilidad para regularla una vez que ha comenzado, y la empatía. Se pide a los pacientes que tomen una nota de las ideas cínicas y hostiles a medida que reparan en ellas. Si estos pensamientos persisten, intentan cortarlos diciendo o pensando basta, y se los estimula a reemplazar exactamente los pensamientos cínicos y recelosos por otros razonables durante estas situaciones. Por ejemplo, si un asesor se retrasa, deben buscar una razón positiva en lugar de acumular ira contra alguna persona supuestamente desconsiderada que puede ser responsable de la demora. En el caso que encuentros frustrantes, aprendan a ver las cosas desde la perspectiva de otra persona. La empatía es un bálsamo para la ira. Como me dijo Williams, el antídoto para la hostilidad es desarrollar un corazón más confiado. Lo único que hace falta es la motivación adecuada. Cuando la gente se da cuenta de que su hostilidad puede llevarla prematuramente a la tumba, está dispuesta a intentarlo. Estrés. La ansiedad desproporcionada y fuera de lugar. Me siento constantemente ansiosa y tensa. Todo empezó en la escuela secundaria. Yo era una buena alumna y siempre estaba preocupada por mis notas, por si los otros chicos y los maestros me querían, por llegar puntual a las clases y cosas por el estilo. Recibía una enorme presión de mis padres para que me desempeñara bien en la escuela y fuera un modelo. Supongo que me derrumbé ante toda esa presión porque mis problemas estomacales empezaron en mi segundo año de la escuela secundaria. Desde entonces tengo que cuidarme con el café y con las comidas condimentadas. Cuando estoy preocupada o tensa, siento que el estómago me va a estallar. Y como siempre estoy preocupada por algo, siempre tengo náuseas. La ansiedad, la perturbación provocada por las presiones de la vida es tal vez la emoción con mayor peso como prueba científica al relacionarla con el inicio de la enfermedad y el curso de la recuperación. Cuando la ansiedad nos ayuda a prepararnos para la enfermedad, algún peligro, una supuesta utilidad en evolución nos ha prestado un buen servicio, pero en la vida moderna es más frecuente que la ansiedad sea desproporcionada y esté fuera de lugar. La perturbación se produce ante situaciones con las que debemos vivir o que son equívocas por la mente, no por peligros reales que debemos enfrentar. Los ataques de ansiedad repetidos señalan niveles de estrés elevados. La mujer cuya preocupación constante le provoca un problema gastrointestinal en su estómago, típico de cómo la ansiedad y el estrés agudizan los problemas médicos. En un estudio aparecido en 1993 en Archives of Internal Medicine, se hace un profundo análisis del vínculo estrés-enfermedad. Bruce McEwen, psicólogo de Yale, señaló que la amplia gama de efectos, la alteración de la función inmunológica hasta el punto de que puede acelerar la metástasis del cáncer, el aumento de la vulnerabilidad a infecciones virales al exacerbar la formación de placa que conduce a la arteriosclerosis y a la coagulación sanguínea que provoca el infarto de miocardio, la aceleración del inicio de la diabetes de tipo 1 y el curso de diabetes de tipo 2, el empeoramiento y desencadenamiento de los ataques de asma. El estrés también puede provocar la ulceración del aparato gastrointestinal, ocasionando síntomas en la colitis, úlcera y de inflamación intestinal. El cerebro mismo es susceptible a los efectos a largo plazo del estrés prolongado, incluso el daño del hipocampo y por lo tanto la memoria. En general, dice McEwen, cada vez existen más pruebas de que el sistema nervioso esté sujeto a un desgarramiento como resultado de las experiencias que provocan estrés. Pruebas especialmente claras del impacto médico de la aflicción han surgido de estudios sobre enfermedades infecciosas, tales como resfríos, gripes y herpes. Estamos constantemente expuestos a esos virus, pero normalmente nuestro sistema inmunológico los combate. Sin embargo, con el estrés emocional, estas defensas fallan a menudo. En experimentos en los que la resistencia del sistema inmunológico ha sido elevada, directamente se ha descubierto que el estrés y la ansiedad se debilitan, pero en la mayoría de esos resultados no está claro si el alcance del debilitamiento inmunológico tiene importancia clínica, es decir, si es suficiente para abrir el camino de la enfermedad. Por ese motivo, las relaciones científicas más fuertes del estrés y la ansiedad
con la vulnerabilidad médica surgen de estudios a futuro. Aquellos que empiezan con personas sanas y primero controlan un aumento de la aflicción y seguida por un debilitamiento del sistema inmunológico y el inicio de la enfermedad. En uno de los estudios más decisivos desde el punto de vista científico, Sheldon Cohen, psicólogo de Carnegie Mellon University, que trabajó con científicos en una unidad especializada de investigación sobre el resfrío en Sheldon, Inglaterra, evaluó cuidadosamente la cantidad de estrés que estas personas sentían en su vida y luego los expuso sistemáticamente a un virus de resfrío. No todas las personas expuestas de esta forma contraen el resfrío. Un sistema inmunológico robusto puede y lo logra constantemente resistir al virus de resfrío. Cohen descubrió que cuanto más estrés había en sus vidas, más probabilidades tenían de contraer un resfrío. Entre aquellos que tenían un poco de estrés, el 27% contrajo el resfrío después de quedar expuesto al virus. Entre aquellos que más estrés padecían, contrajo el resfrío de un 47%, prueba evidente de que el estrés en sí mismo debilita el sistema inmunológico. Aunque este puede ser uno de estos resultados científicos, confirma lo que todo el mundo ha observado o supuesto todo el tiempo. Está considerado como uno de los resultados decisivos debido a su rigor científico. Del mismo modo, las parejas casadas que durante 3 meses llevaran listas diarias de peleas y episodios perturbadores como la pelea matrimoniales mostraron una pauta marcada. 3 o 4 días después de una serie especialmente intensas de preocupaciones, cayeron enfermos de un resfrío o una infección del aparato respiratorio superior. Ese periodo es precisamente el tiempo de incubación de muchos virus comunes de resfrío, lo que sugiere que estar expuestos mientras tenían las mayores preocupaciones y trastornos los hizo especialmente vulnerables. La misma pauta, estrés, infección sirve para el virus del herpes, tanto del tipo que provoca llagas en el labio como el tipo que origina lesiones genitales. Cuando la gente ha quedado expuesta al virus del herpes, este permanece latente en el organismo y se manifiesta de vez en cuando. La actividad del virus del herpes puede ser rastreada por los niveles de anticuerpos del mismo que hay en la sangre. Utilizando esta medición, la reactivación del virus del herpes se ha encontrado en estudiantes de medicina que se encuentran rindiendo exámenes de fin de año, en mujeres recién separadas y entre personas que se encuentran sometidas a una presión constante debido al cuidado de un miembro de la familia que padece el mal de Alzheimer. El precio de la ansiedad no solo es que disminuye la respuesta inmunológica. Otra investigación está mostrando efectos adversos en el sistema cardiovascular, mientras la hostilidad crónica y los episodios repetidos de ira parecen poner a los hombres en un gran riesgo de enfermedad cardíaca. Las emociones más mortales de las mujeres pueden ser ansiedad y el temor. En una investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford con más de 1,000 hombres y mujeres que habían sufrido un primer ataque cardíaco, las mujeres que sufren un segundo ataque cardíaco presentaban elevados niveles de temor y ansiedad. En muchos casos, el temor adoptó la forma de fobias paralizantes. Después de su primer ataque cardíaco, los pacientes dejaron de manejar vehículos, abandonaron el trabajo y evitaron las salidas. Los insidiosos efectos físicos del estrés mental y la ansiedad, del tipo de los producidos por los trabajos que suponen una presión elevada o por una vida sometida a presiones elevadas como la de una madre soltera que hace malabarismos con los cuidados del hijo y el trabajo, son localizados en un nivel anatómicamente sutil. Por ejemplo, Steven Manuk, psicólogo de la Universidad de Pittsburgh, estudió a 30 voluntarios durante una rigurosa prueba de laboratorio en la que los sometió a un alto nivel de ansiedad mientras controlaba la sangre de los hombres probando una sustancia segregada por las plaquetas sanguíneas llamada trifosfato adenosina, TFA, que puede provocar cambios en los vasos sanguíneos que podrían conducir a ataques cardíacos y de apoplejía. Mientras los voluntarios se encontraban bajo ese intenso estrés, su nivel de TFA se elevó bruscamente, lo mismo que su ritmo cardíaco y su presión sanguínea. Como es comprensible, los riesgos de la salud parecen mayores para aquellos cuyos trabajos suponen una tensión elevada, tener exigencias de una gran presión en el desempeño mientras se tiene poco o ningún control acerca de cómo hacer el trabajo. Una situación que, por ejemplo, provoca un alto índice de hipertensión en los conductores del transporte colectivo de pasajeros. Por ejemplo, en un estudio de 569 pacientes de cáncer, el colon y recto y un grupo de control, aquellos que decían que en los 10 años anteriores habían experimentado exasperaciones en el trabajo, tenían 5 veces y media más probabilidades de haber desarrollado el cáncer comparado con aquellos que no sufrían de ese tipo de tensión.
Debido a que el costo médico de la aflicción es tan alto, las técnicas de relajación que se oponen directamente a la excitación fisiológica del estrés se utilizan clínicamente para aliviar los síntomas de una amplia variedad de enfermedades crónicas. Estas incluyen la enfermedad cardiovascular, algunos tipos de diabetes, artritis, asma, alteraciones gastrointestinales y dolor crónico, por nombrar solo algunos. En la medida en que cualquier síntoma se ve empeorado por el estrés y la perturbación emocional, ayudar a los pacientes a sentirse más relajados y capaces de manejar sus turbulentos sentimientos a menudo puede ofrecer cierto alivio. Los costos médicos de la depresión. A ella se le había diagnosticado un cáncer de mama con metástasis, una recidiva y una propagación de la malignidad varios años después de lo que ella pensó que había sido una operación que había acabado con la enfermedad. Su médico ya no podía hablar de cura y la quimioterapia. Como máximo, podía ofrecerle solo unos meses de vida. Como era comprensible, estaba deprimida, tanto que cada vez que iba al oncólogo acababa llorando. En cada ocasión la respuesta del oncólogo era la misma: pedirle que abandonara el consultorio de inmediato. Aparte de la niña que resulta la frialdad del oncólogo, tenía importancia en el aspecto médico que él no pudiera enfrentarse a la constante tristeza de su paciente. Cuando una enfermedad se ha vuelto tan virulenta, es improbable que una emoción tenga un efecto apreciable en su avance. Mientras la depresión de la mujer seguramente disminuyó la calidad de los últimos meses de vida, aún no hay pruebas concluyentes de que la melancolía pueda afectar el curso del cáncer. Pero si dejamos de lado el cáncer, un rápido vistazo a los estudios permite inferir el papel que juega la depresión con muchas otras circunstancias médicas, sobre todo en el empeoramiento de una enfermedad una vez que ha comenzado. Los estudios muestran que sería conveniente tratar la depresión de los pacientes que sufren enfermedades graves y que están deprimidos. Una complicación al tratar la depresión de los pacientes es que los síntomas de aquella, incluida la falta de apetito y letargo, son fácilmente confundidos con los de otras enfermedades, sobre todo por médicos que tienen poco entrenamiento en el diagnóstico psiquiátrico. La incapacidad para diagnosticar la depresión puede ser en la misma sumarse al problema, dado que supone que la depresión de un paciente, como la llorosa paciente de cáncer de mama, pasa inadvertida y no es tratada, y el fracaso en diagnosticarla y tratarla puede sumarse al riesgo de muerte en la enfermedad grave. Por ejemplo, de 100 pacientes que recibieron trasplantes de mamas de médula, 12 de 3 se habían sentido deprimidos. Murieron durante el primer año del trasplante, mientras 34 de los restantes 87 seguían vivos. 2 años más tarde, y en pacientes con fallo renal crónico que estaban recibiendo diálisis, aquellos a los que se les diagnosticó depresión grave tenían más probabilidades de morir dentro de los 2 años posteriores. La depresión fue un pronosticador más decisivo de muerte que ninguna otra señal médica. Aquí la ruta que conecta la emoción con el nivel médico no era biológica, sino referida a la actitud. Los pacientes deprimidos eran mucho más incumplidores de su régimen médico. Por ejemplo, no respetaban las dietas, lo cual los colocaba en un mayor riesgo. La enfermedad cardíaca también parece exacerbarse por la depresión. En un estudio de 2.832 hombres y mujeres de edad mediana a los que se controló durante 12 años, los que tenían una sensación de quejosa, desesperación e impotencia presentaban un índice elevado de muerte por enfermedad cardíaca, y para el 3% aproximadamente que estaba muy deprimido, el índice de muerte por enfermedad cardíaca comparado con el índice de aquellos que no tenían sentimientos de depresión era 4 veces mayor. La depresión parece plantear un riesgo médico especialmente grave para los sobrevivientes del ataque cardíaco. En un estudio de pacientes de un hospital de Montreal que fueron dados de alta después de ser tratados por un primer ataque cardíaco, los pacientes deprimidos tenían un riesgo claramente más alto de morir en el plazo de los 6 meses siguientes. En 1 de cada 8 pacientes que se sentían gravemente deprimidos, el índice de mortalidad era 5 veces más elevado que en otros con una enfermedad comparable. Un efecto tan marcado como el de riesgos médicos importantes de muerte cardíaca, tal como la disminución ventricular izquierda o una historia de anteriores ataques cardíacos. Entre los mecanismos posibles que explicarían por qué la depresión aumenta tan notoriamente las posibilidades de posterior ataque cardíaco, se encuentran sus efectos sobre la variabilidad de ritmo cardíaco, aumentando el riesgo de arritmias fatales. También se ha descubierto que la depresión complica la recuperación de una fractura de cadera. En un estudio en el que participaron ancianas aquejadas de fractura de cadera, varios miles fueron evaluadas psiquiátricamente al ingresar en el hospital. Las que estaban deprimidas al llegar se quedaron un promedio de 8 días más que aquellas que tenían una lesión comparable pero no estaban deprimidas, y tenían solo un tercio de probabilidades de volver a caminar. Pero las mujeres deprimidas que recibieron ayuda psiquiátrica para la depresión junto con otros cuidados médicos necesitaron menos terapia física para volver a caminar
caminar y fueron rehospitalizadas en menos ocasiones, en los 3 meses posteriores a su regreso a casa. Asimismo, en un estudio de pacientes cuyo estado era tan grave que se encontraban entre el 10% de aquellos que utilizaban más servicios médicos, a menudo porque tienen enfermedades múltiples, por ejemplo, enfermedad cardíaca y también diabetes. Aproximadamente 1 de cada 6 tenían depresión grave. Cuando estos pacientes fueron tratados por su problema, el número de días por año que estuvieron imposibilitados descendió de 79 a 51 en el caso de los que tenían depresión grave y 62 días por año a solo 18 en aquellos que habían sido tratados con depresión leve. Los beneficios médicos de los sentimientos positivos. La prueba acumulativa de los efectos médicos adversos a la ira, la ansiedad y la depresión es innegable. Tanto la ira como la ansiedad, cuando son crónicas, pueden hacer que la gente sea más propensa a una serie de enfermedades. Y aunque la depresión puede irnos a la gente más vulnerable a la enfermedad, sí parece impedir la recuperación médica y elevar el riesgo de muerte, sobre todo en pacientes más frágiles que padecen enfermedades más graves. Pero si la perturbación emocional crónica en sus diversas formas es nociva, la variedad opuesta de emociones puede resultar tónica hasta cierto grado. Esto en modo alguno indica que la emoción positiva es curativa y que la risa o la felicidad solas cambiarían el curso de una enfermedad grave. La ventaja de las emociones positivas puede parecer sutil, pero utilizando estudios con gran cantidad de personas puede deducirse de la masa de variables complejas que afectan el curso de la enfermedad. El precio del pesimismo y las ventajas del optimismo. Al igual que con la depresión, existen costos médicos del pesimismo y los correspondientes beneficios del optimismo. Por ejemplo, 122 hombres que tuvieron su primer ataque cardíaco fueron evaluados para determinar su grado de optimismo o pesimismo. 8 años más tarde, de los 23 hombres más pesimistas, 21 habían muerto. De los 25 más optimistas, solo 6 habían muerto. Su visión mental demostró ser un mejor pronosticador de la supervivencia que cualquier otro factor de riesgo, incluido el grado de daño sufrido por el corazón en el primer ataque, bloqueo de arterias, nivel de colesterol o presión sanguínea. Y en otra investigación, los pacientes que se sometían a un bypass arterial, que eran más optimistas, tuvieron una recuperación mucho más rápida y menos complicaciones durante y después de la operación que los pacientes más pesimistas. Al igual que su primo cercano, el optimismo, la esperanza tiene un poder curativo. La gente que tiene muchas esperanzas es, como resulta comprensible, más capaz de resistir en circunstancias penosas, incluso las dificultades médicas. En un estudio de personas paralizadas por lesiones de columna, aquellos que tenían más esperanzas eran capaces de alcanzar mayores niveles de movilidad física, comparados con otros pacientes con similares grados de lesión, pero que se sentían menos esperanzados. La esperanza es especialmente reveladora en las parálisis por la lesión de la columna, dado que esta tragedia típicamente influye a hombres que quedan paralíticos a los 20 y tantos años por un accidente y seguían así durante el resto de su vida. La forma en que reaccione emocionalmente tendrá enormes consecuencias para el grado en que hará esfuerzos que puedan proporcionarle un mejor funcionamiento físico y social. Porque una visión optimista o pesimista tendría consecuencias para la salud es una cuestión abierta a diversas explicaciones. Una teoría propone que el pesimismo conduce a la depresión, que a su vez interfiere en la resistencia del sistema inmunológico, a los tumores y la infección. Una especulación no demostrada aún puede tratarse también de que los pesimistas descuidan su propia persona. Algunos estudios han descubierto que los pesimistas fuman y beben más y hacen menos ejercicio que los optimistas y son en general mucho más descuidados con respecto a sus hábitos de salud. Podría resultar que la fisiología del optimismo es en sí misma la cierta utilidad biológica para la lucha del organismo contra la enfermedad. Con una pequeña ayuda de mis amigos, el valor médico de las relaciones. Añadamos los sonidos del silencio a la lista de riesgos emocionales para la salud y los vínculos emocionales estrechos a la lista de factores protectores. Los estudios llevados a cabo durante 2 décadas y que incluyen a más de 37,000 personas muestran que el aislamiento social, la noción que no se siente con quién compartir los sentimientos íntimos o mantener un contacto estrecho, duplican las posibilidades de enfermedad o muerte. El aislamiento mismo, concluyó un informe publicado en Science en 1987, es tan significativo para los índices de mortalidad como el hábito de fumar, la presión sanguínea elevada, el colesterol alto, la obesidad y la falta de ejercicio físico. En efecto, el hábito de fumar aumenta el riesgo de mortalidad en un factor de solo 1.6, mientras el aislamiento social lo hace en un factor de 2.0, convirtiéndolo en un riesgo mayor para la salud. El aislamiento es más duro entre los hombres que entre las mujeres. Los hombres aislados tuvieron de 2 a 3 veces más probabilidades de morir que los que tenían fuertes vínculos sociales. Para las mujeres aisladas, el riesgo fue de 1,5 veces más grande
grande que para las mujeres más conectadas socialmente. La diferencia entre hombres y mujeres en el impacto del aislamiento puede deberse a que las relaciones de las mujeres suelen ser emocionalmente más estrechas que las de los hombres. Algunos cabos de tales vínculos sociales en el caso de una mujer puede ser más reconfortante que el mismo número reducido de amistades en el caso de un hombre. Por supuesto, soledad no es lo mismo que aislamiento. Muchas personas que viven por su cuenta o ven pocos amigos viven contentas y sanas. Más bien, es el sentido subjetivo de estar apartado de la gente y no tener a quién recurrir, lo que supone un riesgo para la salud. Este descubrimiento es inquietante a la luz del creciente aislamiento provocado por la solitaria actividad de ver televisión y el abandono de hábitos sociales, como las actividades de los clubs y las vistas en las sociedades urbanas modernas. Sugiere un valor agregado a los grupos de autoayuda como Alcohólicos Anónimos como comunidades sustitutas. El poder del aislamiento como factor de riesgo de mortalidad y el poder curativo de los vínculos estrechos pueden comprobarse en un estudio de 100 pacientes que recibieron trasplantes de médula ósea. Entre los pacientes que sentían que recibían apoyo emocional de su esposa, su familia y sus amigos, el 54% sobrevivió al trasplante después de 2 años, contra solo un 20% entre aquellos que no contaban con ese apoyo. Tal vez el testimonio más revelador es de la capacidad curativa de los vínculos emocionales. Es un estudio sueco publicado en 1993. Todos los hombres que vivían en la ciudad sueca de Gothenburg y que habían nacido en 1933 fueron sometidos a un examen médico gratuito. 7 años después, más tarde, los 752 hombres que habían presentado el examen fueron convocados nuevamente. De estos, 41 habían muerto en los años transcurridos. Los hombres que originalmente habían informado que se encontraban sometidos a una intensa tensión emocional tenían un índice de mortalidad 3 veces mayor que aquellos que decían que su vida era serena y plácida. La aflicción emocional se debía a acontecimientos tales como un grave problema financiero, sentirse inseguros en el trabajo o quedar despedidos del empleo, ser objeto de una acción legal o divorciarse. Haber tenido 3 o más de estos problemas en el curso del año anterior al examen fue un pronosticador más claro de muerte dentro de los 7 años siguientes, de lo que fueron indicadores médicos tales como la elevada presión sanguínea, las altas concentraciones de triglicéridos en la sangre, a los niveles elevados de serum colesterol. Sin embargo, entre los hombres que dijeron que tenían una red confiable de intimidad, una esposa, amigos íntimos, etc., no existía ningún tipo de relación entre los niveles elevados de estrés y el índice de mortalidad. Tener a quien recurrir y con quien hablar, alguien que podía ofrecer consuelo, ayuda y sugerencias, los protegía del mortal impacto de los rigores y los traumas de la vida. La calidad de las relaciones, además de su número, parece clave para aliviar el estrés. Las relaciones negativas tienen su precio. Las discusiones matrimoniales, por ejemplo, ejercen un impacto negativo en el sistema inmunológico. Un estudio de universitarios que eran compañeros de habitación descubrió que cuanto más antipatía mutua sentían, más susceptibles eran a los resfríos y a la gripe, y con más frecuencia iban al médico. John Cacioppo, el psicólogo de la Universidad del Estado de Ohio, que hizo un estudio, me comentó: son las relaciones más importantes de la vida, las personas que uno ve día tras día, las que parecen cruciales para la salud, y cuando más significativa es la relación en su vida, más importancia tiene para la salud. El poder curativo del apoyo emocional. En las locas aventuras de Robin Hood, Robin le aconseja a un joven seguidor: cuéntanos tus problemas y habla con libertad. Un torrente de palabras siempre alivia las penas del corazón. Es como abrir las compuertas cuando el molino está rebosante. Esta muestra de sabiduría popular posee un gran mérito. Aliviar un corazón atribulado parece ser un buen remedio. La confirmación científica del consejo de Robin surge que James P. Baker, psicólogo de Southern Methodist University, que ha demostrado en una serie de experimentos que hacer que la gente hable de los pensamientos más la afligen tienen un beneficioso efecto médico. Su método es notablemente sencillo. Le pide a la gente que escriba entre 15 y 20 minutos al día durante aproximadamente 5 días. Por ejemplo, sobre la experiencia más traumática de toda su vida o sobre alguna preocupación dominante en ese momento. Cada uno puede conservar en secreto lo que escribe, si así lo prefiere. El efecto de esa confesión es sorprendente. Mejora la función inmunológica, disminuyen considerablemente las visitas a centros de salud en los 6 meses posteriores, disminuye el aumento laboral e incluso mejora la función enzimática del hígado. Además, aquellos cuyos escritos presentan más pruebas de sentimientos turbulentos mostraban las más marcadas mejorías en la función inmunológica. Una pauta específica surgía como la forma más sana de ventilar los sentimientos conflictivos, al principio expresando un elevado nivel de tristeza, de ansiedad, de ira, de cualquier sentimiento que el tema pueda provocar. Luego, en el curso de los días siguientes,
tejiendo una narración y encontrando significado en el trama o el tormento. Por supuesto, ese proceso aparece relacionado con lo que sucede cuando la gente explora esos conflictos en la psicoterapia. En efecto, de los descubrimientos de Pinbaker surge una razón por lo que otros estudios muestran que los pacientes médicos a los que se administra psicoterapia, además de una cirugía o el tratamiento médico, suelen mejorar más notoriamente desde el punto de vista médico que aquellos que solo reciben tratamiento médico. Tal vez la demostración más patente del poder clínico en el apoyo emocional resultó de los grupos de Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford para mujeres con cáncer avanzado de mama con metástasis. Después de un tratamiento inicial que a menudo incluye la cirugía, el cáncer de estas mujeres había reaparecido y se estaba extendiendo a todo el cuerpo. En términos clínicos, que el cáncer las matara solo era una cuestión de tiempo. El propio Dr. David Spielberg, que dirigió el estudio, y toda la comunidad médica estaba sorprendidos por los descubrimientos. Las mujeres que padecían de cáncer de mama avanzado y que asistían a reuniones semanales con otras pacientes sobrevivieron el doble de tiempo que las mujeres que padecían la misma enfermedad y que las enfrentaban solas. Todas las mujeres recibieron cuidados médicos corrientes. La única diferencia fue que algunas también recibieron asistencias de las reuniones de los grupos, donde pudieron desahogarse con otras que comprendían lo que les pasaba y estaban dispuestas a escuchar sus temores, su dolor y su ira. A menudo este era el único lugar donde las mujeres podían expresar sus emociones, porque las otras personas de su vida temían hablar con ellas sobre el cáncer y su muerte terminante. Las mujeres que asistían a los grupos vivieron 37 veces más como promedio, mientras aquellas que padecían la enfermedad y no asistieron a los grupos murieron como promedio al cabo de 19 meses, lo que supone un aumento en la esperanza de vida de esas pacientes más allá del alcance de cualquier medicación o cualquier otro tratamiento médico. Como me comentó el doctor Jimmy Holland, jefe de psiquiatría del Departamento de Oncología del Sloan Kettering Memorial Hospital, un centro de tratamiento de cáncer de la ciudad de Nueva York. Todos los pacientes de cáncer deberían formar parte de un grupo como este. En efecto, si hubiera sido una nueva droga la que produce el aumento de la esperanza de vida, las compañías farmacéuticas competirían por producirla. Aplicar la inteligencia emocional a los cuidados médicos. El día en que un chequeo de rutina detectó cierta cantidad de sangre en mi orina, mi médico me envió que me hiciera un examen diagnóstico en el que me inyectaron una tintura radiactiva. Me tendí en la mesa mientras un aparato de rayos X colocado por encima de mi cabeza tomaba imágenes sucesivas del avance de la tintura por mis riñones y mi vejiga. Había ido a hacerme esa prueba un íntimo amigo que también es médico. Estaba pasando unos días en mi cabeza y se ofreció a acompañarme al hospital. Se quedó sentado mientras el aparato de rayos X, que se deslizaba sobre una pista automatizada, giraba tomando nuevos ángulos, zumbaba y chasqueaba, giraba, zumbaba y chasqueaba. La prueba llevó 1 hora y media. Finalmente, un especialista en riñón entró a toda prisa en la habitación, se presentó rápidamente y desapareció para estudiar los rayos X. No volvió para decirme qué mostraban. Al salir de la sala del examen, mi amigo y yo tropezamos con el nefrólogo, afectado y en cierto modo aturdido por la prueba. No tuve la presencia de ánimo necesaria para hacerle la única pregunta que había rondado en mi cabeza toda la mañana, pero mi amigo, el médico, le preguntó: doctor, el padre de mi amigo murió de cáncer de vejiga y él está ansioso por saber si usted vio alguna señal de cáncer en los rayos X. Nada normal, fue la parca respuesta del neurólogo, que entró a toda prisa a ver el siguiente paciente. Mi incapacidad para hacer la única pregunta que me preocupaba se repite un millar de veces al día en hospitales y clínicas de todas partes. Un estudio de pacientes en salas de espera de los médicos descubrió que cada uno tenía un promedio de 3 a más preguntas en mente para preguntar al médico que al que estaban a punto de ver, pero cuando los pacientes salieron del consultorio del médico, un promedio de solo 1,5 de esas preguntas habían sido contestadas. Ese descubrimiento confirma que las muchas formas en que las necesidades emocionales de los pacientes quedan insatisfechas por la medicina actual. Las preguntas sin respuestas alimentan la incertidumbre de temor y sensación de catástrofe y llevan a los pacientes a negarse a seguir tratamientos que no comprenden totalmente. Existen muchas formas en que la medicina puede expandir su visión de la salud para incluir las realidades emocionales de la enfermedad. Por un lado, como parte de una rutina, se podría ofrecer a los pacientes mayor información esencial para las decisiones que deban tomar con respecto a sus cuidados. Algunos servicios ofrecen ahora a cualquiera que lo solicite la más novedosa investigaciones de la literatura médica con respecto
debido a que los aflige, en modo que los pacientes pueden estar en igual de condiciones que sus médicos para tomar decisiones informadas. Otro enfoque es el de los programas que en unos pocos minutos enseñan a los pacientes a cuestionar eficazmente a sus métodos, de modo que cuando tienen 3 preguntas en mente mientras esperan al médico, saldrán del consultorio con 3 respuestas. Los momentos en que los pacientes se enfrentan a una cirugía o exámenes invasivos o dolorosos están cargados de ansiedad y son una oportunidad excelente para ocuparse de la dimensión emocional. Algunos hospitales han desarrollado un instructivo programa prequirúrgico para pacientes que los ayuda a aliviar los medios y a abordar las molestias. Por ejemplo, enseñándoles técnicas de relajación, respondiendo a sus preguntas antes de una operación y diciéndoles varios días antes de la operación exactamente qué les ocurriría durante la operación. El resultado es que los pacientes se recuperan de la cirugía un promedio de 2 o 3 días más pronto. Ser paciente de un hospital puede ser una experiencia terriblemente solitaria y desesperante, pero algunos hospitales han comenzado a diseñar habitaciones para que algún miembro de la familia pueda quedarse con el paciente, cocinando para él, cuidándolo como lo haría en casa. Un avance irónico que pueda parecer constituye una rutina en todo el tercer mundo. El entrenamiento que la relajación puede ayudar a los pacientes a enfrentar parte de la aflicción que provocan sus síntomas, además de las emociones que puedan originar o exacerbar los síntomas. Un modelo ejemplar es la clínica de reducción del estrés de John Kabat-Zinn en el Centro Médico de la Universidad de Massachusetts, que ofrece a los pacientes un curso de 10 semanas de atención y yoga. El acento está puesto en tener conciencia de los episodios emocionales mientras ocurre y en cultivar una práctica diaria que ofrece una relajación profunda. Los hospitales han preparado grabaciones con instrucciones sobre el curso que pueden verse en los aparatos de televisión de los pacientes para los que están postrados en una cama. Es una dieta emocional mucho mejor que las habituales comedias y series. La relajación y el yoga también forman el núcleo de programa innovador desarrollado por el Dr. Dean Ornish para tratar la enfermedad cardíaca. Después de un año de este programa que incluía una dieta baja en grasas, los pacientes cuya enfermedad cardíaca era suficientemente grave para justificar un bypass coronario en realidad cambiaban la formación de placa obstructora de las arterias. Ornish dice que el entrenamiento de la relajación es una de las partes más importantes del programa, al igual que el Kabat tiene la ventaja de lo que el Dr. Herbert Denson llama la respuesta de relajación, el opuesto fisiológico de la aparición del estrés que contribuye a una gama tan amplia de problemas médicos. Finalmente, está el valor médico agregado de un médico o una enfermera empáticos que tienen sintonía con los pacientes, capaces de escuchar y de ser escuchados. Esto supone fomentar el cuidado basado en relación. Recomiendo que la relación entre médico y paciente es en más mínima un factor significativo. Tales relaciones deberían ser fomentadas más rápidamente si la educación médica incluyera algunas herramientas básicas para la inteligencia emocional, sobre todo la conciencia de uno mismo y las artes de la empatía y del saber escuchar, hacia una medicina que se preocupa. Estos pasos son un comienzo, pero para que la medicina amplíe su visión para abarcar el impacto de las emociones, deben tenerse en cuenta 2 grandes supuestos de los descubrimientos científicos. 1. Ayudar a la gente a manejar mejor sentimientos perturbadores, la ira, la ansiedad, la depresión, el pesimismo y la soledad. Es una forma de prevención de la enfermedad, teniendo en cuenta que los datos muestran que la toxicidad de estas emociones, cuando son más crónicas, se encuentran al mismo nivel que el hábito de fumar. Ayudar a la gente a enfrentarse mejor a ellas podría representar para la salud una recompensa tan grande como lograr que los fumadores abandonaran el hábito. Una forma de hacerlo que podría tener notables efectos para la salud pública sería inculcar en los niños las habilidades más básicas de la inteligencia emocional para que se convirtieran en un hábito de por vida. Otra estrategia preventiva sería enseñar el manejo de las emociones a personas que llegan a la edad en que deben jubilarse, ya que el bienestar emocional es un factor que determina si una persona mayor se debilita rápidamente o tiene buena salud. Un tercer grupo considerado como objetivo podrían construirlo las así llamadas poblaciones de riesgo: los indigentes, las madres solteras, trabajadoras, los residentes en barrios con alto nivel de delincuencia, personas con problemas similares que viven diariamente bajo una presión extraordinaria y que podrían mejorar su salud si se los ayudara a enfrentarse al costo emocional de tanta tensión. 2. Muchos pacientes pueden beneficiarse notablemente cuando sus necesidades psicológicas son atendidas al mismo tiempo que las puramente médicas. Si bien que un médico o una enfermera ofrezcan a un paciente afligido consuelo y alivio, ya es un paso importante. Se pueden dar otros,
Pero la oportunidad de brindar un cuidado emocional se pierde a menudo debido a la forma en que se practica la medicina en la actualidad. Es un punto ciego para la medicina, a pesar de los datos cada vez más numerosos sobre la autoridad médica de tener las necesidades emocionales, además de las pruebas con respecto a las relaciones entre el centro emocional del cerebro y el sistema inmunológico. Muchos médicos se muestran escépticos con respecto a que las emociones de sus pacientes tengan importancia clínica y desechen las pruebas en este sentido como triviales y anecdóticas, como algo de margen reducido o peor aún como las exageraciones de unos pocos que buscan autopromoverse. Aunque son cada vez más los pacientes que buscan una medicina más humana, esta se encuentra en peligro. Por supuesto, aún existen enfermeras y médicos consagrados en su profesión que dan a sus pacientes ternura y comprensión, pero la cambiante cultura de la medicina misma, a medida que se vuelva más sensible a los imperativos de la profesión, está haciendo que cada vez resulte más difícil encontrar esos cuidados. Por otra parte, puede existir una ventaja comercial en la medicina humana tratar la aflicción emocional de los pacientes. Como sugieren las pruebas, puede ahorrar dinero, sobre todo en la medida en que previene o retrasa el inicio de la enfermedad o ayuda a los pacientes a curarse más rápidamente. En un estudio de pacientes ancianos aquejados de fractura de cadera realizado en la Facultad de Medicina de Cincinnati, en la ciudad de Nueva York y en la Northwestern University, los que recibían terapia por su depresión, además de los normales cuidados ortopédicos, abandonaron el hospital 2 días antes como promedio. Los ahorros totales para el centenar de pacientes fueron de $97,361 en costos médicos. Estos cuidados también hacen que los pacientes se sientan más satisfechos con su médico y su tratamiento. En el nuevo mercado médico, donde los pacientes a menudo tienen la posibilidad de elegir entre competitivos planes de salud, los niveles de satisfacción sin duda formarán parte de esas decisiones personales. Las experiencias amargas pueden llevar a los pacientes a buscar otro lugar donde atenderse, mientras las agradables suscitan lealtad. Finalmente, la ética médica puede exigir un enfoque semejante. Un editorial del Journal of American Medical School Association, en un comentario sobre un informe según el cual la depresión quintuplica las probabilidades de morir después de ser tratado por un ataque cardíaco, señala la clara demostración de que los factores psicológicos como la depresión y el aislamiento social distinguen a los pacientes de enfermedad cardíaca coronaria de más alto riesgo. Significa que sería poco ético no empezar a tratar estos factores. Si los descubrimientos sobre emociones y salud significan algo, es que el cuidado médico que pasa por alto lo que la gente siente mientras lucha con una enfermedad grave o crónica ya no es adecuado. Ha llegado el momento de que la medicina saque un provecho más metódico de la relación que existe entre emoción y salud, lo que ahora es la excepción y debería formar parte de la corriente principal, de modo tal que todos tuviéramos acceso a una medicina más cuidadosa. Al menos eso convertiría la medicina en algo más humano y para algunos podría acelerar el ritmo de la recuperación. La compasión, como le dijo un paciente a su cirujano en una carta abierta, no solo consiste en tomar a alguien de la mano, también es una buena medicina.